Psicología evolutiva o del desarrollo. Artículo principal. Psicología evolutiva. Tiene como finalidad el estudio psicológico de las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano, como lo manifestó Arnold Gesell. Busca comprender la manera en que las personas perciben, entienden y actúan en el mundo y cómo todo eso va cambiando de acuerdo a la edad, ya sea por maduración o por aprendizaje. A esta materia también se le conoce con el nombre de psicología del ciclo vital, ya que estudia los cambios psicológicos a lo largo de toda la vida de las personas. Ese sería, por tanto, el objeto de estudio de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que tienen lugar en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad. Dentro de esta área el foco de atención puede centrarse en el desarrollo físico, intelectual o cognitivo, emocional, sexual, social, moral. Siguiendo a Erik Erikson, esos cambios que se dan en las personas a lo largo de la vida pueden ser explicados a través de unos factores que se encuentran enfrentados por parejas: la continuidad versus discontinuidad, la herencia versus el ambiente, y la normatividad versus la ideografía. También el contexto en el que se desarrollan los sujetos nos permite comprender mejor su evolución. Así, es necesario destacar el contexto histórico, el socioeconómico, el cultural e incluso el étnico, por citar los más importantes. Finalmente, el desarrollo debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado de una gran flexibilidad. A lo largo del último siglo han sido varias las corrientes y los modelos teóricos que han aportado sus descubrimientos e investigaciones para explicar el fenómeno del cambio. En general, cada uno de estos modelos tiene sus propias explicaciones, a veces contradictorias, a las que se presentan desde otras teorías. Esa diversidad de paradigmas explicativos enriquece la comprensión del fenómeno del desarrollo. Entre los más significativos de estos modelos es necesario citar el psicoanálisis, la psicología genética de Jean Piaget, el modelo sociocultural de Lev Vygotsky, las teorías del aprendizaje, el modelo del procesamiento de la información, y más recientemente el modelo ecológico y el etológico. Los investigadores que estudian niños utilizan una serie de métodos únicos de indagación para comprometerlos en tareas experimentales prediseñadas. Estas tareas a menudo semejan juegos y actividades que resulten entretenidas para los niños, y al mismo tiempo útiles desde un punto de vista científico. Además del estudio del comportamiento de niños, los psicólogos del desarrollo también estudian a individuos en otras etapas vitales, y principalmente, los momentos en que se producen las transiciones entre una etapa y otra, por ejemplo, la pubertad, o la adolescencia tardía. Psicopatología o psicología de la anormalidad. Artículo principal. Psicopatología. La psicopatología es la rama de la psicología que describe los eventos que se presentan en la conducta visible o no explícita en diversos trastornos de la conducta y los trastornos mentales, el desarrollo y las consecuencias de estos comportamientos y condiciones psíquicas, tanto desde una visión fenomenológica clasificatoria, como circunscrita a una teoría o corriente particular. Psicología del arte. Artículo principal. Psicología del arte. Es el campo de la psicología que estudia los fenómenos de la creación y de la percepción artística, desde un punto de vista psicológico. En colaboración con la estética y la crítica del arte, utiliza teorías y métodos psicológicos para el análisis de los fenómenos y las producciones artísticas. La investigación se desarrolla en varias direcciones: análisis del proceso creativo, de los productos artísticos, de las relaciones entre el artista y la obra, y entre la obra y el usuario. La psicología del arte utiliza los resultados de la investigación psicológica base, incluidas las técnicas experimentales, los resultados comparativos y las investigaciones clínicas. Aborda las áreas de estudio que se refieren a los procesos cognitivos como la imaginación, la memoria, el lenguaje y la creatividad. Aportes como los de Gustav Theodor Fechner, Sigmund Freud, la escuela de la Gestalt, dentro de la que destaca el desarrollo de Rudolf Arnheim, Lev Vygotsky y Howard Gardner han sido cruciales en el desarrollo de esta disciplina. Psicología de la personalidad. Artículo principal. Psicología de la personalidad. Durante el siglo XX los psicólogos, al igual que los expertos en otros campos de la ciencia, se preocuparon por extender las concepciones ya existentes, especialmente en medicina, sobre los tipos de contextura física y sus relaciones con disposiciones comportamentales. A partir de este conocimiento se diseñaron varios modelos de factores de la personalidad y pruebas para determinar el conjunto de rasgos que caracterizaban a una persona. Hoy en día, la personalidad se entiende como un conjunto organizado de rasgos,
es decir, comportamientos relativamente permanentes y estables en el tiempo, que caracterizan a un individuo. El estudio de la personalidad sigue estando de actualidad y se configura alrededor de 3 modelos válidos: el clínico, el correlacional y el experimental. El modelo clínico da prioridad al estudio a profundidad de los individuos. El modelo correlacional busca explorar diferencias individuales mediante estudios de tipo encuesta en grandes muestras de población. El modelo experimental busca establecer relaciones causa-efecto a partir de la manipulación de variables. Si bien existen diferentes posiciones respecto al nivel de cientificidad de cada modelo, en la actualidad cada uno de ellos agrupa un conjunto de teorías de gran utilidad para el trabajo aplicado del psicólogo. Uno de los modelos predominantes es el llamado modelo de 5 factores de la personalidad: neuroticismo, extraversión, agradabilidad, apertura y conciencia. Psicología aplicada. La psicología aplicada o profesional agrupa a las distintas vertientes de la psicología que tienen aplicación directa en la solución de problemas y optimización de procesos humanos con fines profesionales. De allí deriva su denominación como psicología profesional. Muchos de los conocimientos de la psicología aplicada provienen de la psicología básica. Sin embargo, cabe señalar que la aplicación profesional genera constantemente nuevo conocimiento de orden conceptual y /diagonal o procedimental que muchas veces alcanza independencia del conocimiento básico que le dio origen. Las vertientes más conocidas en el rubro de la psicología aplicada son la clínica, la educativa, la organizacional y la comunitaria, muchas veces denominada social o social comunitaria, pero también existen otras ramas de creciente desarrollo. Psicología clínica. Artículo principal: Psicología clínica. Se ocupa de la investigación de las funciones mentales de las personas que padecen sufrimiento, no solo derivado por un trastorno mental sino también trastornos de orientación del desarrollo de las potencialidades humanas. Puede usar como apoyo las diversas pruebas psicológicas que se han creado, pero teniendo en cuenta que jamás una prueba reemplaza a la fuente del conocimiento, que es la entrevista. Psicología educativa. Artículo principal: Psicología educativa. Estudiante de psicología brindando un taller de psicología educativa a estudiantes de primaria. La psicología educativa es el área de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza humana dentro de los centros educativos. Comprende el análisis de las formas de aprender y de enseñar. Mediante el estudio de la psicología educativa se busca conocer los factores que han intervenido en el desenvolvimiento de las potencialidades o aquellos que las dificultan. Psicología infantil o infanto-juvenil. Artículo principal: Psicología infantil. Es el estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo. También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. Las dos cuestiones críticas para los psicólogos infantiles son: primero, determinar cómo las variables ambientales, el comportamiento de los padres, por ejemplo, y las características biológicas, como las predisposiciones genéticas, interactúan e influyen en el comportamiento, y segundo, entender cómo los distintos cambios en el comportamiento se interrelacionan. Psicología social. Artículo principal: Psicología social. La psicología social investiga la interacción de los seres humanos, sobre todo en grupos y situaciones sociales, y subraya la influencia de las situaciones sociales en la conducta humana. La psicología social trata de comprender el mundo social, a la vez que se interesa por la interacción humana desde 3 puntos de vista: psicológico, social y simbólico. Muchos procesos sociales implican relaciones entre personas, o la vinculación de la gente a la sociedad y a sus instituciones, o la presencia simbólica de la sociedad en la mente del individuo. El conocimiento psicosocial se aplica en áreas como las formas de atracción interpersonal, relaciones internacionales, discriminación de grupos minoritarios, publicidad, prejuicios, fanatismo, etc. La importancia de la matriz social en la explicación de la conducta humana exige un examen de las nociones de socialización y cultura humana, así como del pensamiento social, percepción, conocimiento de las personas, atribución, conocer las causas de la conducta propia y ajena y cognición, conocimiento de la realidad social. Psicología industrial u organizacional. Artículo principal:
Psicología del trabajo y de las organizaciones. La psicología del trabajo y de las organizaciones, a veces también llamada psicología laboral o psicología organizacional, deriva de lo que inicialmente se llamó psicología industrial, y aún se le sigue llamando así, sobre todo en el ámbito de lo académico. Sin embargo, la posterior incorporación de nuevos elementos, provenientes del área de estudio de la psicología social y aplicados a las organizaciones, marca una diferencia que no solo es terminológica, sino también conceptual. Mientras la psicología organizacional enfatiza en un enfoque sistémico o estructural, poniendo el acento en las relaciones y procesos de la dinámica de la organización, a la vez que opera con una idea de organización más amplia, que incluye a las instituciones no laborales o empresariales, escuelas, hospitales, etc., la aproximación al tema de la psicología del trabajo o laboral se ocupa de todos los aspectos psicológicos del trabajo humano, tales como la ergonomía, el análisis de puestos de trabajo o la selección de personal, pero poniendo énfasis en el comportamiento individual, en la manera en que el individuo actúa en su contexto laboral, en el carácter de su relación individual con la organización empresarial en la que trabaja. La denominación psicología del trabajo y de las organizaciones aspira a englobar ambos enfoques, y tiene por objeto el estudio y la optimización del comportamiento del ser humano en las organizaciones, fundamentalmente en contextos laborales, profesionales y empresariales, industriales o no, pero también en otros ámbitos institucionales. Esta área de la psicología constituye, junto a la psicología clínica y la psicología de la educación, uno de los tres grandes ámbitos de aplicación de esta ciencia del comportamiento humano. Psicología comunitaria. Artículo principal: Psicología comunitaria. Trabajan con los pobladores de una comunidad urbana o rural para el estudio de sus recursos humanos y materiales, facilitando que satisfagan necesidades vitales como salud, educación, vivienda, salubridad, alimentación, trabajo, deporte, recreación y otros. Psicología de la salud. El conjunto de contribuciones científicas, educativas y profesionales que las diferentes disciplinas psicológicas hacen a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención y tratamiento en la especialidad, a la identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas. Psicología de la emergencia. Artículo principal: Psicología de la emergencia. Se dedica al diseño de intervenciones en poblaciones que han sufrido desastres, ya sea en los momentos recientes o los mediatos, para aminorar las secuelas emocionales. Psicología forense. Artículo principal: Psicología forense. Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces, abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados. Entre ellos está la psicología criminal, consistente en estimar un perfil psicológico de un individuo hipotético, que facilite la aprehensión de cualquier criminal, tomando en cuenta aspectos, conductas y evidencias del sospechoso. Se le conoce como psicología criminal. Psicología del deporte. Artículo principal: Psicología del deporte. La Asociación Estadounidense de Psicología, APA, define a la psicología del deporte como el estudio científico de los factores psicológicos que se asocian con la participación y el desempeño en el deporte. Sus objetivos principales son apoyar a los atletas a aumentar su desempeño y comprender el papel del deporte en la salud. Formación del psicólogo. Estudiantes utilizando una caja de Skinner en el antiguo Laboratorio de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Marcos. Lima, Perú, año 1999. El término psicólogo tiene dos acepciones generales: por un lado es una persona que tiene un título profesional en psicología y que ejerce la práctica de la misma. Para esto debe poseer el grado académico de licenciado/graduado en psicología y haberse colegiado en el Colegio de Psicólogos de la jurisdicción donde ejerce. Cabe agregar en todo caso que no en todos los países la colegiatura es obligatoria, sino voluntaria. Esto viene determinado por las leyes particulares de cada país. Asimismo, en otros países como en Chile, algunas escuelas de psicología ofrecen al estudiante la opción de recibir solo el título profesional de psicólogo acreditado por una práctica profesional, y no necesariamente el grado académico de licenciado en psicología, que implica para su acreditación la elaboración de una tesis de grado. En otro sentido, se entiende como psicólogo a toda persona que estudia el comportamiento humano en sus diferentes ámbitos desde un enfoque científico. De ahí que personajes tan importantes como Sigmund Freud, Carl Jung, Carl Rogers, Alfred Adler, Jean Piaget, Wilhelm Wundt o Eric Berne,
que provienen de áreas tan dispares como la medicina, la biología y la física, sean considerados como los padres de la psicología y que se les reconozca, dentro del gremio, su estatus como psicólogos. En casi todos los países del mundo existen facultades o escuelas de psicología en las principales universidades tanto públicas como privadas. En las universidades que no poseen una facultad de psicología, esta carrera suele estar adscrita a las facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Humanas, dependiendo del país, de la institución y de la orientación de la formación. El estudio de la psicología está especialmente difundido en Europa y Norteamérica. En América Latina está en amplio crecimiento, encontrándose especialmente desarrollada en Sudamérica, donde países como Argentina, Chile y Brasil son reconocidos en todo el mundo por sus aportes a la teoría, especialmente en el área del psicoanálisis. Otra área de estudio desarrollada en América Latina es la psicología social y su aplicación comunitaria, donde países como El Salvador, Puerto Rico, Venezuela y México han dado varios de los teóricos más importantes en este campo. Aunque cada programa de instrucción en psicología varía según la institución que lo imparte, en líneas generales los psicólogos deben tener formación en área sustantivo-psicológica. Historia de la psicología. Teorías psicológicas, psicoanálisis, conductismo, psicología humanista, cognitivismo, psicología de la Gestalt, etc. Procesos psicológicos básicos, aprendizaje, memoria, inteligencia, percepción, emoción, motivación, pensamiento, razonamiento, lenguaje, etc. Bases biológicas del comportamiento, biología y fisiología generales, neuroanatomía y neurofisiología, neuropsicología, psicofarmacología. Psicología evolutiva y del desarrollo humano. Psicopatología o psicología de la anormalidad, elementos de psiquiatría, evaluación y diagnóstico psicológico. Deontología, ética psicológica. Área metodológica y de investigación. Diseño y manejo de técnicas de exploración proyectivas y psicométricas. Metodología de investigación, estadística aplicada a la psicología, métodos cuantitativos de investigación, métodos cualitativos de investigación, modelos matemáticos de los procesos psicológicos. Psicología experimental. Área aplicada. Psicología del trabajo y las organizaciones, incluye la psicología laboral, del trabajo, industrial y organizacional. Psicología clínica. Psicología comunitaria. Psicología educacional. Psicología forense. Psicología social. Psicología del rumor. Área complementaria. Antropología. Epistemología. Lingüística. Lógica. Sociología. Teoría de las ciencias humanas. Neuroeconomía. A estos aspectos se le suma la formación en ciencias básicas y en ciencias aplicadas, de acuerdo con la estructuración y los objetivos de cada centro de estudios profesionales que imparte la carrera. La psicología tiene un terreno amplio de aplicaciones, tantas como hechos humanos hay. Los psicólogos frecuentemente optan por la especialización en un área de su preferencia, más del 60% de ellos se dedican a la clínica, o a aquella que represente mayores retribuciones laborales, o un mayor campo de trabajo. Industrial organizacional. Actualmente la tendencia va más hacia la integración interdisciplinaria de los diferentes campos y con carreras afines, en pos de una comprensión de la complejidad del individuo, de su existencia y de su vida psíquica que permita estudiar, investigar, teorizar e intervenir de una forma más adecuada, más efectiva y más real, en los problemas que aquejan a la humanidad en su eterno devenir por la experiencia del sí mismo y de los otros. Diferencias entre psicología y psiquiatría. Véase también, la psiquiatría y la psicología. La psicología y la psiquiatría pueden ser confundidas debido a que una de las ramas de la psicología, la psicología clínica, aborda el fenómeno de la salud mental al igual que la psiquiatría. La psicoterapia psiquiátrica también ha difuminado todavía más los límites entre psiquiatría y psicología. Las diferencias fundamentales radican en la formación recibida y el uso de medicamentos para el tratamiento. Otras acepciones de psicología. Diccionarios como el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española recogen otros significados del término psicología, además de los ya desarrollados en este artículo, que no se abordan centralmente en él o bien que no se mencionan de manera explícita. Manera de sentir de un individuo o de una colectividad. Capacidad para conocer y comprender la psicología de una persona.
Síntesis de los caracteres espirituales y morales de un pueblo o de una nación. 1.